dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, aunque tuvieron muchas dificultades entre ellos, aunque tuvieron muchas discordias, en ese momento ellos no apuntaron el uno al otro. En ese momento la pregunta de ellos fue, ¿soy yo, Señor? ¿Será que cuando estamos en medio de nuestras dificultades, de nuestros errores, preguntamos al Señor, ¿soy yo, Señor? ¿O es mi hermano que me está haciendo mal? Quiero que ustedes abran conmigo la Biblia en el libro de Mateo 26. Mateo 26, 22. 26, 22. Exactamente, Mateo 26, 22. Glória a Deus. Dice así la palabra del Señor. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Esa es lo que vemos, soy yo, Señor. En Marcos, capítulo 14, verso 19, dice así. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Esa es la pregunta que los discípulos se hacían entre ellos. Pudieron haber dudado, ¿será Juan? No, yo creo que será Tomás, yo creo que será Mateo, tiene un pasado muy feo de colector de impuestos, ¿será que realmente se ha convertido? Tomé ha pasado por una desilusión, Tomás, ¿no? Tomás ha pasado por una desilusión muy grande, ¿será él por su cólera, su ira? No, ellos comenzaron a preguntar, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Y la vida nos ofrece muchas circunstancias, demasiado, y muchas veces alguien hace algo para nosotros. Una persona nos lastima, nos hiere, y nosotros no conocemos el contexto, porque no hay cómo nosotros conocermos el contexto de la vida de alguien. Yo no conozco el contexto de Sari en total. Yo no conozco el contexto de Agustín en total. Entonces en un día, de repente yo estoy hablando con Sari, Sari me maltrata. Pero en todos los demás días que yo hablo con Sari, ella me trata bien. ¿Será que yo hice algo a Sari? ¿O será que yo no estoy entendiendo el contexto de ella? ¿Será que estoy dispuesta a entender, a aceptar esa afrenta o ese modo con que ella me habló y mirarla con el mismo amor que el Señor Jesús la mira y decir, Señor, ¿soy yo que no estoy sabiendo entender lo que está pasando, mi hermano, mi hermana? ¿O será ella misma la que se está molestando y tratando a todos mal? Y cuando tenemos la seguridad que es la otra persona, ¿qué hacemos? Hay perdón, hay comunicación, hay el apoyo, la confianza de llegar y decir, mira, no me gustó lo que hiciste para mí, no me gustó cómo me hablas. O vamos a comenzar a hablar uno con el otro, mira que Sari habló así conmigo, mejor ya no me hable más. Mira, porque ella me trató así, si es para tratar así, que se vuelva a su casa. ¿Cómo es que reaccionamos delante de nuestras dificultades? Reaccionamos como victimizándonos. Ay, pues pobre de mí, Señor, mírame en mi aflicción porque me está haciendo así, así, así. ¿O será que entregamos delante de Dios y hablamos, Señor, no sé si soy yo o si es ella, pero de igual, independiente de cuál sea, trata con nosotros y habla nuestro corazón, que podamos nos entender, porque el amor de Dios es el elo perfecto entre el hombre y sus amigos y su prójimo. El amor de Dios es que nos hace proseguir. Y fue el amor del Señor Jesús que hizo con que Él conviviera con 12 personas totalmente distintas. Imagínate 12 discípulos comiendo juntos, viviendo juntos, durmiendo en la calle juntos, caminando juntos, todos los días.
A veces no aguantamos los de nuestra propia casa. Cuando tenemos muchos hermanos, no aguantamos. Yo solo tengo uno, pero ustedes tienen más hermanos. Y tenía hora que preferimos no tener hermanos, ¿no? Ay, Señor, bueno me fuera a ser solo. Y veo a Juan que tanto pide para tener personas a su lado. Ya me cansé de vivir solo. Y no vive solo, tiene su papá y su mamá, pero dice, ya me cansé de vivir solo, ya quiero un hermano. Entonces, ¿cómo es que reaccionamos delante de las cosas? A veces nos cuesta preguntar al Señor cuando realmente nos equivocamos, porque el Señor reprende. Pero el Señor no reprende por las puras, Él reprende a aquella que Él ama. Gracias, Señor. Y si el Señor nos reprende es porque Él ve algo más en nosotros, que muchas veces nosotros no vemos. En The Chosen estábamos mirando el capítulo en que donde Mateo dice, yo no sé lo que el Señor ha visto en mí. Y realmente no sabemos que el Señor ha visto en nosotros. Tenemos tantos problemas con nosotros mismos. El peor enemigo del hombre es el propio hombre. Como mi peor enemigo soy yo misma. No es mi esposo, no es mis amigos, no. Mi peor enemigo soy yo misma, porque yo puedo hacerme más daño que el otro. Si yo decido que lo que Ander me hace no me va a hacer daño, listo, yo lo bloqueo y listo. El mal va a ser solamente para él, pero yo mismo puedo hacerme daño. ¿Cómo? Comprándome demasiado, hablando a mí misma, tú no eres nada. Cuando nosotros nos equivocamos, ¿cómo es que reaccionamos con nosotros mismos? A veces tenemos compasión de nuestro hermano y hablamos, las cosas suelen pasar. Tú has equivocado, pero levántate, ponte ánimo, des a sí mismo, vamos de nuevo, vamos a esforzarnos. Pero ¿y cuando nosotros nos equivocamos? ¿Cómo nos tratamos? Que tú no eres nada mismo. Ve, yo sabía que iba a equivocar y aún así yo no sirvo para nada. Así tratamos a nosotros mismos. Y no podemos ser así. Si tenemos la misericordia con nuestro prójimo, ejerzamos la misma misericordia con nosotros mismos. Porque toda la vida vamos a equivocarnos. En toda la vida. Cuando dejamos de equivocar es porque ya no estamos más aquí. Dios ya nos perdonó. Cuando Dios entienda que el mundo ya no es más digno de nosotros, también nos va a llevar. Así que si Dios no nos llevó aún es porque tenemos mucho que hacer. Amén. Tenemos mucho que hacer. Quiero que ustedes hablen conmigo la Biblia en 1 y 2 Samuel. Segunda Samuel. Capítulo 11. ¿Y cuál versículo está? Versículo 2. Aquí el 2. Y sucedió. El versículo 1 está diciendo que David no salió a la guerra con los reyes. Era de costumbre que saliera, pero por algo David decidió no salir. Y el versículo 2 comienza diciendo, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. O sea, él es el rey. El rey tiene total dominio. Podía escoger cualquier mujer. Pero el día que era para que él salga para la guerra, él decidió no salir. Ya ha dado una brecha. Fue algo muy simple. A veces la brecha abre nuestras vidas en algo simples que decidimos hacer o no hacer. Él decidió no ir a la guerra con ellos. Lo que pasó no sabemos, pero él decidió no ir. Y se subió al terrado y vio una mujer bañándose.
todo bien, él no decidió ver la mujer, por algo él vio la mujer, pero él tenía un punto. Él podría haber dejado la mujer tranquila. Él envió a saber de la mujer, hasta ahí todo bien, envió a saber. Pero una vez que él tenía la respuesta que la mujer ya era compromisada, ya tenía su esposo, él debía haber en ese momento arrodillado y pedido perdón al Señor porque había visto una mujer de su prójimo. Pero no fue eso que David decidió. Él decidió tomarla mismo sabiendo que ella era mujer de una otra persona. Y después de eso, sucede que a lo largo del capítulo, él es muy largo, dice que ella se embarazó. Ella quedó encinta de David. ¿Y qué hizo David para esconder su pecado? Él ha hecho un plan. Él pidió para que Urias, el esposo de ella, volviera de la guerra. ¿Para qué? Para que durmiera con ella. Una vez que Urias se durmiera con ella, listo, van a decir que el embarazo es del propio marido y fue. Pero no, el hombre era tan puro, tan santo ahí en ese proceder de él, que él no volvió a la casa. Él quedó en la puerta del palacio del rey y ahí se durmió. ¿Quién teniendo una casa, una esposa allá, deja de ir a la casa y va a estar en el palacio? Y cuando el rey lo llama, pregunta, ¿por qué no has ido a su casa? Y la respuesta de él fue linda. Él dijo, mis hermanos están en la guerra, durmiendo en el descubierto, en el valle. ¿Cómo yo voy a mirar a ti y a mis hermanos bajando y durmiendo con mi mujer? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces David lo embriagó. David le dio tanto de tomar que lo embriagó para que saber si ahí embriagado él se iba a su casa, pero de igual él no lo fue. Se quedó con los siervos de David. Y entonces al otro día David le envió una carta, la carta de su muerte. Le envió una carta por medio de él para uno de los generales de él, Joab, para ponerlo frente a una batalla. Y cuando esa batalla estuviera muy recia, muy difícil, que los soldados se retiraran y lo dejaran a él para morir. O sea, David no fue a la guerra, vio una mujer ajena de su prójimo, tomó la mujer de su prójimo, hizo venir el esposo de ella, embriagó el esposo de ella y todavía lo manda con una carta y lo manda a matar. Es un error muy grande. ¿Y sabe lo que contrasta eso? Cuando vemos la Biblia hablar de David, habla que es un hombre según el corazón de Dios. Según el corazón de Dios. Según el corazón de Dios. Y David, él quedó con ese error. Y luego que volvieron los soldados y todo, en el capítulo 12, del 1 al 15, vamos a ver Natán. ¿Quién era Natán? Natán era un profeta. El profeta Natán dijo a David, Jehová había enviado a Natán. Capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino un hombre de camino al hombre, y vino uno de camino al hombre rico. Y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David y en gran manera contra aquel hombre dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 años porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia.
En ese momento Natán habló a David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Natán fue un hombre muy valiente. Muy valiente. Porque él era un rey. Él obedeció a Dios y sabía que la obediencia de él podía costarse la vida. Porque ¿quién va a reprender a un rey que tiene todo el dominio sobre el pueblo? Es claro que el dominio mayor viene del Señor. Natán obedeció al Señor y se fue y reprendió a David. Y la respuesta de David no fue nada más que el pecado. ¿Dónde está aquí? Aquí. 13, ¿no? Sí, señora. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. 13. O sea, David reconoció su pecado. David no quedó diciendo, pero yo soy el rey, yo puedo hacer todas las cosas. Él no ha dado ninguna orden acerca de Natán. ¿Quién piensas que eres para reprenderme? Guardas, mátelo. No. En su humildad, él reconoció su pecado. Él reconoció, así como los discípulos reconocieron que no eran dignos de apuntar el uno al otro. Reconocieron que era digno de apuntar solamente a sí mismo. Y nosotros no fuimos llamados a sermos juez para decir tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal o tú estás bien. No, nosotros fuimos llamados para ser luz. Fuimos llamados para ser sal de la tierra. Fuimos llamados para ser atalayas, a hablar del amor de Cristo a los demás. Fuimos llamados a ser el apoyo de nuestro hermano. Para decir, mira, sabes que tú no estás bien, ven, te cargo, vamos a caminar juntos. Y cuando estés bien, tú vas a caminar junto con otro que no estás. Para eso somos llamados. No somos llamados a hablar mal de nuestros hermanos. La historia de David nos muestra sabiduría de Dios. Cómo Dios tuvo la sabiduría de reprender a David. Nos muestra la obediencia de Natán, que mismo sabiendo que le podría costar su vida, él obedeció. Y muestra el reconocimiento y la humildad de David, que mismo siendo un rey, él se humilló y habló, sí, yo he pecado. Pero en todo hay una consecuencia. Nuestros errores, nuestros pecados, por más que nos arrepentimos y decimos al Señor, yo he pecado, eso no nos quita la consecuencia de lo que nosotros hicimos. Dios sí derrama de su misericordia. Gracias, Señor. Pero Dios es justo. Amén. Dios es amor y justicia. Él nos muestra las consecuencias, porque si nosotros nos equivocamos y Dios no nos reprende, nos deja nuestras consecuencias, es probable que nosotros no vamos a aprender con nuestros errores. David tuvo una consecuencia muy seria. Cuando Urias murió, él trajo a Betsabé para su casa y la tomó como mujer. Y cuando ella tuvo el hijo, Dios ha puesto una enfermedad en el niño. Y todos los días que ese niño vivió enfermo, David se humilló ante la presencia del Señor. No comió, no estaba con ropas normales de realeza, estaba vestido de saco de ceniza. Él estaba recluso hablando con el Señor, hasta que Dios lo llevó al niño. Y en ese día, David no comenzó a maldecir al Señor y decir, ¿por qué si yo me arrepentí, por qué lo has llevado? Si yo me arrepentí, ¿por qué no has dejado la vida del niño que no tiene nada que ver? Es un fruto del pecado. El Señor actuó en su sabiduría, pero también derramó de su misericordia. Y al reconocer David la soberanía de Dios, Dios también tuvo misericordia de poner un hijo de David, Betsabé, en el trono. O sea, Dios dio sus consecuencias, pero también le mostró su misericordia a David. ¿Cómo es que nosotros actuamos en los momentos difíciles para nosotros? A veces nosotros comenzamos a repetir y repetir y repetir la misma cosa porque no aprendemos de primera.
Yo hablaba al Señor, Señor, ¿por qué mi documento no fue acepto? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en mí? Que tú sigues humillándome con ese punto. Ya no quiero más, Señor, ayúdame a entender. Yo quería entender por qué. Porque no siempre nosotros entendemos los caminos del Señor. No es siempre. Pero debemos obedecerlo porque Él es soberano y lo que Él hace es lo mejor para nosotros. Tenemos algunas lecciones que podemos aprender de todo eso. Y la primera lección es que no debemos juzgar el otro, sino examinar a nosotros mismos. Cuando haya un problema entre usted y una otra persona, es obvio que usted va a pensar por la otra persona, pero piensa en ti también. Señor, ¿por qué es que mi esposo está actuando así? Esta semana yo me desperté y yo estaba como agitada y comencé a hacer un montón de cosas. Y Ander se levantó y me saludó, buenos días, Nani, yo buenos días, y salí. Él comenzó a hablar conmigo, cuando miró yo ya no estaba más en el cuarto, ya estaba bajando la escalera, y cuando bajó yo estaba en la cocina, y se fue a la cocina y habló todo bien, Nani, yo hablé sí, todo bien, y seguía haciendo un montón de cosas, porque yo tenía un montón de cosas en mi cabeza. Yo me cobro sola. Ander habló, tú no necesitas nadie para cobrarte de hacer algo. Tú mismo te cobras y te cobras demasiado. Entonces cuando llegó ya al final de la tarde, que yo estaba más calmada, nos sentamos a conversar y él habló. Yo me quedé preocupado. ¿Qué será que yo había hecho para ti? ¿Por qué estaba tan agitada? ¿Te parecías molesta? Yo empecé a reír. Yo hablé, no, solo estaba agitada. Solo estaba agitada. O sea, él no vino a confrontar. Quizás si él hubiera venido a confrontar sería algo peor. Pero no, él examinó a él mismo. Vino, preguntó si estaba todo bien, comenzó a pensar qué es lo que había hecho, qué había pasado, y me ha dado mi tiempo. Yo estaba agitada, no estaba molesta, no quería pleito, no quería nada, no, yo estaba agitada. Hay días que me despierta agitada. Yo no. Y él despierta muy calmado. Es el único que despierta calmado de la casa, porque Juan despierta salvando el mundo, como él mismo se lo dice, y comienza a hacer su bulla. Entonces, es eso, examinar a nosotros mismos, no juzgar de cara el otro, no llegar a hablar. ¿Qué te he hecho, Nani? Sí. Ya despierta, ya estás de esa manera, que no sé qué. No había nada, ya iba a generar un pleito ahí mismo. ¿A dónde no iba a tener? Examinemos el ambiente, aprendamos a leer el ambiente. Es algo que siempre hemos dicho en nuestro ministerio. Aprendamos a leer el ambiente. Si usted llega en el ambiente está tranquilo, ¿por qué va a llegar alborotando? No, entra en el clima de las personas. Si usted llega en el ambiente, todos están riendo, ¿por qué te vas a llegar con una cara molesta? Mejor no vaya. Porque tú serás la rara de las personas, van a comenzar a cuestionar y tú te quedarás molesta. Entonces, aprendamos a leer el ambiente a donde llegamos. Nadie va a llegar en un velorio y empezar a reír. Casi nadie. A veces suele que justo en el momento más difícil de una crisis de risa. Mi mamá me cuenta que una vez le pidieron para que ella vistiera un muerto. Y en eso ella con su prima empezaron a dar crisis de risa. Imagínate tú vestiendo a un muerto, todos llorando y tú teniendo crisis de risa ahí. Y era nerviosa, algunas personas reaccionan diferente, no es que ellas estaban burlándose, no, el nervioso era tanto que ellas no sabían cómo reaccionar y reaccionaron con risa. Entonces, mucho cuidado con cómo vamos a juzgar a la otra persona. Mucho cuidado con eso de ser juez, porque no estamos designados para eso. Cuidado con el acoso, eso puede costar tu reputación. A veces nosotros no sabemos lo que está pasando. Un ejemplo, el día que no fuimos al cumple que nos invitó,
Nadie sabía lo que había pasado, ustedes sabían porque habíamos dicho. Pero imagínate que nos invitaron a un cumpleaños y en ese día me llamó mi mamá y al mismo tiempo llamó mi suegra. Y ambas con una mala noticia para nosotros. André estaba arriba hablando con mi suegra y yo abajo hablando con mi mamá, haciéndome de dura, de fuerte, para no llorar con la noticia que ella me estaba dando y André haciéndose de duro, de fuerte también. Y sucedió que mi suegra le contaba que mi cuñada había sufrido un accidente y corría el riesgo de amputar la pierna. Y mi mamá me cuenta que mi abuela inventó de prender una vela en su cuarto y se fue a dormir y prendió en un recipiente de plástico. Y el plástico se quemó y todo el cuarto de ella era pura ceniza. Y ella estaba dormida ahí, levantóse, fue al otro cuarto y no pidió ayuda a nadie. En la mañana no podía respirar. Corrieron con ella a emergencia, estaba internada y nadie me daba noticia. Entonces pasamos el día llorando. ¿Cómo es que nosotros vamos a un cumpleaños de niños con el pensamiento de que puede ser que mi cuñado no tenga una pierna, puede ser que mi abuela no viva más? ¿Qué ánimo vamos a tener? Entonces nosotros nos examinamos a nosotros. Si vamos allá, tenemos que estar en el clima del ambiente. Si no estamos, mejor que estamos en la casa. Y sucedió que gracias a Dios todo está muy bien, pero pasamos el día en oración. Pero si todos comenzaron a acusarnos, ¿ya pensó? Si comienzan a acusar y acusar y acusar, después llega acá y sabe toda esa noticia, ¿va a quedar feo para quién? Para la persona que comenzó a acusarnos. Que los pastores ni siquiera pueden estar en el compromiso con nosotros, que los pastores no se dan su tiempo para estar en comunión. No, iba a quedar feo para la persona si hubiéramos acusado. Entonces, cuidado con el acoso, puede costar la reputación de uno. Y nosotros debemos brindar nuestra reputación, porque no es mi reputación como Elaine, no, es mi reputación como Cristo. Yo tengo que enseñar a las personas del Cristo que vive en mí. Las personas no tienen que ver Elaine, tienen que ver el Cristo que habita en mí. La tercera lección es: reconoce tu error y cambia. Nada se vale de nosotros reconocer que equivocamos y seguimos en la misma. Mejor no se reconozca, ¿no? Porque si no reconoce, vive en el pecado hasta que hay una luz en ti y pues listo, se cambia. Pero si tú reconoces su error y no cambia, de nada vale reconocerlo. El cambio, el arrepentimiento, pecó, todo bien, todos vamos a pecar. No que esté bien pecar, pero no hay que hacer, vamos a pecar a diario. A veces despertamos, el primer pensamiento que viene en nuestra mente, listo, ya pecó, vaya a dormir de nuevo mejor. Entonces reconoce el pecado, pero cambia las actitudes. Tenemos que cambiar, porque vivir en la misma no te vas a hacer mejor. Tenemos que ver que Cristo nos cambia. Es bonito cuando ve que las personas miran a alguien que habla, mira, ese señor era un drogadito, era eso, era aquello, mira qué lindo que se ve ahora, predicando el evangelio, mira, ese chico era un andarillo, como tenemos un reporte de allá de Pozo, un testimonio, el chico era un andarillo, vivía en la droga y hoy es un ministro en la casa del Señor. Daniel, es bonito. Es bonito ver, imagínate, si para nosotros que estamos en la iglesia es bonito ver ese testimonio, imagínate para los que lo conocieron. Imagínate para los que conocieron el pastor antes, que lo veía ahí por las calles y hoy lo mira con tanta admiración en su ciudad. Es bonito, pero eso viene con el cambio, no con serse el mismo. El pecado siempre trae consecuencias, es natural. El gato quiere entrar. Es natural que el pecado trae consecuencias. A veces no estamos pecando y tenemos consecuencias de hacer lo que está bien. Yo he traído a Juan de Perú a Brasil, de Brasil a Colombia. ¿He hecho mal? No, estoy en el centro de la voluntad de Dios. Pero trajo sus consecuencias. Lucho con su comida, lucho con su adaptación.
Entonces, si el bueno nos trae consecuencias, imagínate lo malo. Imagínate nuestro pecado. Siempre va a traer consecuencias. El otro punto es, estar en el centro de la voluntad de Dios no significa ausencia de pruebas y de luchas. No, es una ilusión que muchas veces nosotros creamos cuando entramos en la iglesia. Yo voy a la iglesia porque todo se va a mejorar. No, no va a mejorar. No va, infelizmente tengo que decir que no va a mejorar. A veces va a piorar para después tener una mejora. Porque Dios te va a llevar en el fondo, en el valle. Te va a tratar en el desierto. El tratamiento de Dios no es fácil. Te va a tratar en el desierto para después llevarte para un San Mateo lleno de verde. Mis hermanos, no es fácil estar en la voluntad de Dios, pero es lo mejor que nosotros podemos hacer. Jesús, Él estaba en el centro de la voluntad de Dios. En el centro. Él vino y hizo todo lo que Dios quería que Él hiciera. Pero aún así, Él murió una muerte de cruz, dolorosa. No fue quitado de Él ese cáliz. No fue quitado de Él el hecho de que Él tenía que morir. Él ha disfrutado en la tierra, ha hecho amigos, ha hecho enemigos, por el simple hecho de hacer lo que era correcto. Él ya hizo amigos y enemigos. Entonces, si hasta Jesús ha hecho amigos y enemigos, ¿cómo es que nosotros no vamos a tener aquellos que nos miran feo? ¿Cómo es que no vamos a tener aquellos que hablan mal de nosotros? El punto no son ellos que hablan lo que hacen. El punto es cómo reaccionamos delante de ellos. ¿Cómo están nuestras pisadas? ¿Estamos en los pasos de Jesús? ¿Actuamos como Él cuando alguien nos escupe en la cara? ¿Actuamos como Él cuando alguien nos da una cachetada, también habla acá, en la cara? ¿Cómo es que hacemos? ¿O queremos que el viejo hombre venga y haga todo? Estamos en el centro de la voluntad de Dios. Es una tarde de domingo y somos escogidos a dedos por el Señor para estarnos aquí. Amén, gloria a Dios. Pero eso no te va a exentar de pruebas y de luchas. Más bien prepárate porque las pruebas van a venir y cada vez más grandes. Y lo que el Señor te prepara es para cada vez mayor. El mundo yace en el maligno. El mundo está cada vez peor. Las ideologías de género, la drogadicción, la libertinaje, todo está muy liberal hoy en día. Las mujeres se visten como quieren, hacen lo que quieren, los hombres hablan lo que quieren. Si en aquel tiempo que ya era todo más arreglado, las mujeres tenían su lugar, como la mujer de Samaria, que como no era casada legalmente con un señor, ella tenía su propio horario de buscar su agua en el pozo. Hoy en día no. Hoy en día si está casado con 5, con 10, tú puedes salir en medio de la sociedad y todavía quieres exigir respecto de todos. Si en aquel tiempo era difícil, imagínate hoy. Así que seguir los pasos de Jesús no va a ser fácil, pero es la mejor decisión que hacemos en nuestras vidas. Para seguir a Jesús necesitamos morir para nosotros mismos, y esto es a diario. No es solamente morir en el bautismo, no. El viejo hombre sabe nadar, va a volver. No es ahí. No es morir en el bautismo, no, es morir a diario. Porque cada día nosotros tenemos una lucha diferente en nuestras vidas. Y recuerden que el peor enemigo es tú mismo. Así que hágate tú amigo de tú mismo. Tenga misericordia de tu vida, pero también repréndate. Es necesario el reconocimiento del pecado en nuestras vidas. ¿En qué estoy pecando? Una vez que reconoce, arrepiente, pide perdón y después cambia. Porque si no cambia, no hay a dónde Jesús trabajar.
Si no quieres el cambio, Jesús no puede trabajar. Se necesita diligencia para resistir hasta el final. Diligencia y resistencia. No sabemos cuál es el día y la hora que el Señor va a venir. Vigilad y orad. No sabemos, Dios puede venir hoy, Jesús puede venir hoy y no vamos a Bogotá mañana. Vamos a estar en un lugar mucho mejor que es en el cielo. Pero Jesús puede venir de acá a 10 años, 30 años. No sabemos. No sabemos cuándo va a venir. Puede ser que Jesús venga primero para mí, porque yo puedo irme antes. Puede ser que venga primero para uno de ustedes. No sabemos. No sabemos qué acontecerá de acá a un minuto. Entonces, sé diligente en las cosas del Señor. No haga las cosas del Señor de cualquier manera. Pregunta al Señor: ¿soy yo, Señor? ¿Yo te estoy traicionando en el día de hoy? Yo te estoy reverenciando en el día de hoy. Y la fe viene acompañada de acción y obediencia. No hay como decir yo tengo fe en Dios, pero a la hora de la obediencia, a la hora de la acción, cruzamos nuestros brazos y decimos: hágalo tú, Señor. Cuando el Señor ya lo hizo y habló: ahora tú ves mi siervo. Tengamos diligencia para seguir los caminos del Señor. Hagamos las cosas del Señor con diligencia. Tengamos el cambio cuando entendemos que estamos pecando. Y cuidado con el juzgar. ¿Soy yo, Señor? Que esta semana esa pregunta ecoe en nuestras vidas. Todas las veces que pasamos por algo, que tú mires al cielo y diga: soy yo, Señor. Y recuerden de la humildad de Cristo y de los discípulos en esa última cena. Amén. Amén. Dios les